Sorprendería a su hija con un regalo, sin imaginar lo que le esperaba en casa. Leonardo era un hombre trabajador y entregado a su familia. Desde muy pequeño, había tenido que salir a la calle a buscar un trabajo que le permitiera apoyar a sus padres con los gastos. Y desde entonces, había adquirido un enorme sentido de la responsabilidad. Se levantaba con el sol cada mañana, sin hacer caso de dolencias o pesares, a cumplir con lo que él consideraba que era su deber, sacar adelante a su familia. Por eso, años después, cuando se casó y tuvo una hija, su forma de serlo no cambió. Ahora, con más razón, debía ser responsable y organizado. Sin embargo, por haber tenido que trabajar desde siempre, había tenido muy poco tiempo para su educación y había aprendido a leer y escribir únicamente porque debía saberlo para poder trabajar. Por las mismas razones, no era un hombre afectuoso, tal como sus padres. Leonardo no expresaba el afecto con palabras o con mimos. La evidencia del amor era el esfuerzo diario que cada uno hacía por los otros. El hecho de levantarse cada día a trabajar para que nada faltara era la prueba irrefutable de que daba todo por la familia. Pero, para su hija, esta era una realidad difícil de comprender. Lorena crecía en un ambiente distinto al de su padre años atrás. Su madre era muy cariñosa, hasta el punto de ser empalagosa con ella. Y por eso, a temprana edad, la niña se dio cuenta de la diferencia de actitud de su padre y su madre, pues a él no le había visto nunca ninguna intención de abrazar y besar a su hija, y tampoco era muy conversador. A medida que iba creciendo y se relacionaba con otros niños y sus padres, empezó a echar en falta el tener un padre más cercano a ella. Pero él trabajaba todo el día y solo los fines de semana lo veía. E incluso entonces, tampoco interactuaban demasiado. Lorena sabía que su padre la quería, pero no entendía por qué no podía ser un poco más como su madre. La relación entre ambos se fue haciendo más fría a medida que la niña iba creciendo, y cuando ella estaba a punto de cumplir sus 7 años, casi que la única palabra que se dirigían en casa era el saludo. La madre de Lorena, acostumbrada como estaba a esta situación, en realidad no se había dedicado a observar detenidamente el comportamiento de ambos antes, hasta que una de sus amigas le hizo caer en cuenta de ello. Entonces, ella decidió que tenía que hacer algo para mejorar la relación entre padre e hija. Conocía muy bien a Leonardo y sabía que no era un hombre cariñoso, pero ella sabía que cada uno de los pasos que él daba, los daba pensando en su familia. Y esta era una verdad que era necesario que su hija también comprendiera, para que no creciera con resentimientos hacia un padre que la amaba demasiado, aunque nunca se lo dijera. Lo primero que intentó fue organizar más planes los tres. Así, cada vez que había una oportunidad, veían una película juntos, que ella escogía estratégicamente, intentando que su hija viera todos los matices del amor familiar. Y a pesar de que la falta de dinero les impedía hacer otro tipo de planes al aire libre, la madre hizo un gran esfuerzo para ahorrar un poco y poder invitarlos al zoológico una tarde o a algún parque a comer un helado. Lorena, sin duda, estaba contenta por poder compartir un poco más con sus padres, y Leonardo era dichoso mirando el rostro de su hija embelesada ante los animales del zoológico o ante las luces de un parque en Navidad. Y, por un momento, la madre creyó que su hija ya estaba empezando a comprender a su padre y que todo estaría bien entre ellos desde entonces, pero se equivocaba. Como la niña no había tenido nunca una celebración de cumpleaños como las que veía que tenía sus compañeros de clase, y tampoco había recibido juguetes de regalo en Navidad, empezó a sentirse cada vez más desdichada, pensando que sus padres no la querían. Fue en ese punto que la madre tuvo que tomar cartas en el asunto. Tenía que hablar con Leonardo y con su hija frente a frente, sin rodeos, pues no podía permitir que Lorena creciera con tanta amargura en el corazón. Y no era justo, después de todos los sacrificios que a diario hacían por ella, especialmente Leonardo.
Entonces, primero habló con su esposo. Le explicó lo que le pasaba a Lorena, algo de lo que él no parecía darse cuenta. Él le explicó a ella que sí sabía, y que incluso en su niñez él llegó a sentirse así alguna vez con respecto a sus padres, pero que a medida que fue madurando, los comprendió y tenía la confianza en que su hija sería igual. Que ella tarde o temprano vería lo mucho que él la quería, porque él simplemente no era capaz de decírselo. Después, habló con Lorena. La conversación con ella fue necesariamente más larga, pues tenía que contarle a su hija los detalles de la infancia de su papá. Le explicó lo muy duro que había tenido que trabajar desde que tenía la edad que ella tenía ahora, y de cómo sus padres eran exactamente como su padre, a pesar de que no había alcanzado a conocerlos. Sus abuelos habían sido personas muy serias y poco afectuosas que, sin embargo, habrían dado hasta lo que no tenían por verle feliz a su hijo. Y a pesar de que nunca le habían dicho a Leonardo que lo querían o lo importante que era él para ellos, Leonardo lo sabía. Lo había aprendido a ver a través de cada esfuerzo, de cada gota de sudor y de cada pitido del despertador cada mañana para ir a trabajar. Y todo eso era lo que ella quería y necesitaba que Lorena aprendiera a ver en su padre. Pero no se imaginó entonces que ambas conversaciones hubiesen calado tan hondo tanto de Lorena como de Leonardo. Y se sorprendió cuando su hija, días antes de su cumpleaños, le dijo a ella que si era posible organizar una pequeña fiesta en casa. Que, aunque era su cumpleaños, quería que también fuera una celebración para la familia y un acto de agradecimiento para con su padre por todos los trabajos que había tenido que pasar para que ella estuviera bien. Su madre, con una sonrisa en el rostro y la mayor felicidad en el corazón, le dijo que sí a su hija, a pesar de que contaban apenas con el dinero para el mercado de aquella semana. Pero creyó que valía la pena apoyar la iniciativa de su hija y así lo hizo. Pero el día del cumpleaños, no se supo quién se llevó la mayor sorpresa, si Leonardo cuando al llegar a casa se encontró con una fiesta, con bombas, música y pastel, o si Lorena cuando entró su padre a la casa con un saco en el que llevaba una muñeca gigante de regalo para su hija. Lorena estaba muy emocionada, pues era la primera vez que recibía un juguete de regalo y abrazó por primera vez a su padre desde que tenía memoria. Todos estaban realmente felices y pasaron una tarde espléndida juntos, libres de preocupaciones y hablando libremente, por primera vez, de sus sentimientos. Desde ese momento, los tres supieron que no habría nada que pudiera romper los lazos que los unían, y Lorena comprendió finalmente que era plenamente amada por sus dos padres, y que mientras los tuviera a ellos, jamás le faltaría nada. Porque el amor tiene formas distintas de manifestarse, y cada persona tiene su propia forma de expresarlo, aunque no sea con palabras ni con abrazos. Y no podemos juzgar a alguien porque no nos demuestra el cariño en la forma en la que uno quiere, porque lo importante es aprender a ver que el verdadero amor se manifiesta en muchas formas. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.